Muy buenas noches, papás, familias. Mi nombre es Víctor Hugo Pérez y hoy vamos a compartir este tema de los adolescentes sobre sus cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. En cada uno de estos conceptos que abordan la forma en cómo él se va desarrollando, vamos a entender por qué hay algunas cosas y manifestaciones que papás no entendemos muchas veces por qué se dan. Y vamos a ir adelante. Vamos a resolver dos grandes preguntas que yo sé que tu papá has tenido. Y mira, ¿por qué en la etapa de la adolescencia los jóvenes se alejan de los padres? ¿Por qué quieren pasar más tiempo con sus amigos? ¿Sí? Primero que nada, papá, vamos a entender algo. Como padres tenemos que reconocer que la época de la adolescencia puede ser muy complicada en cuanto a cambios. Son cosas que el adolescente va a ir dando y va a ir desarrollando porque está en proceso de maduración. Y mira, vamos a abordar algunos de los puntos que pueden ser ese tipo de cambios, ¿sí? Pero hay que reconocer que como adultos, los padres, tenemos que ver que a veces hacen dramas, hacen tormentas y a veces en su tensión son normales y necesarias en esta etapa. Son manifestaciones que él va a ir haciendo y va a ir cambiando de esta forma. Hay que evaluar los cambios en las relaciones con las personas más importantes en su vida y observar cómo van pasando su tiempo libre. Evaluar, vamos a ir revisando, papá, a lo largo de este cambio de tu adolescente, las relaciones que él va teniendo, porque está conociendo a más personas, porque tú lo mandas a la escuela y él está conociendo a otro tipo de personas y hay que estar muy pendientes de todo ese tipo de amistades, por así decirlo. Y vamos a tener esa parte de entender esto. Los jóvenes empiezan a desvincularse de nosotros, no porque sea un rechazo a la familia, sino que vamos a entenderlo. Sigue habiendo unos cambios que son necesarios en su desarrollo físicos, cognitivos, sociales y emocionales. El joven está en un proceso de desarrollo y en un proceso de maduración y va creciendo y teniendo este tipo de cambios, ¿sí? A menudo los jóvenes siempre quieren tener un espacio, un lugar donde ellos se sientan emocionalmente estables, ¿sí? Y, y también hay que tomar mucho en cuenta, porque así como tú y yo, como vamos al trabajo, como vamos teniendo responsabilidades y algunos compromisos, pues en alguna forma el ser humano tiende a tener ese estrés, que es algo que se hace en nosotros, ¿no? Los mismos los jóvenes incluso pueden ser un poco más eh, más para ellos difícil porque son cosas que están experimentando, ¿no? Y el estrés es algo que ellos también manifiestan en este tipo de cambio. Hay que tomar en cuenta porque a veces ellos, para mitigar su estrés, se pueden pasar horas viendo la televisión o incluso no haciendo nada, ¿sí? Hay que darle su espacio, papá, porque muchas veces esos tiempos los estabilizan emocionalmente y también hay que estar alerta y evaluando que no sean demasiado prolongados porque vuelve a tender a ser tiempos donde ellos en vez de ayudarles les pueden perjudicar, ¿sí? Pero darle su espacio porque son tiempos que ellos necesitan. Dentro de estos cambios, volvemos a lo mismo, se mueven en diferentes ámbitos, sobre todo sociales, en las convivencias que ellos tienen con sus pares, porque son cosas que van a estar experimentando y conociendo. En los casos de lo que es laboral, el trabajo escolar, en su escuela pues les dejan tarea, el tipo de ropa que ellos se ponen, porque a veces tienden a buscar lo que está de moda, porque quieren tener esa forma similar a sus pares, a sus amigos. El dinero igual, dinero pues que todavía a lo mejor no trabajan y hay que estar muy pendiente en esa parte. Los permisos, claro, siempre son tal vez muchos conflictos con los que tengas con tu adolescente porque pues quiere ir allá, quiere ir acá, pero a veces hay situaciones donde tú te sientes inseguro como para dejarlo ir, ¿no?
las citas, amigos, todo esto es mundano, porque son cosas que él va a ir conociendo, ¿sí? Aquí es muy manifiesto la intensidad emocional, porque son cosas que lo van a desestabilizar en esa parte emocional, porque tiende a estar siempre en conflicto contigo y a veces ese conflicto genera muchas discusiones, ¿no? Pero hay que tener mucho en cuenta que ellos, volvemos a lo que mencionaba hace un momento, están en una lucha de su autonomía y tienen a diferenciar porque quieren tener una identidad personal. Es algo que ellos están buscando porque quieren ser unas personas que están buscando su autonomía, ¿no? Resaltemos algo en la familia. Sus adolescentes están en un proceso de maduración, papá. Ellos tienden a ser, asimilar y ser ellos mismos, ¿sí? Seguimos en los conflictos porque ellos frecuentemente al inicio de su adolescencia se ponen más intensos en la mitad de la adolescencia. A principio empiezan a salir pequeños detalles sobre este tipo de diferencias, pero ya tienden a aumentar más cuando ya están más centrados en la adolescencia. Depende mucho de también, papá, la creencia que tú le hayas dado a tu adolescente. Y en eso muchas veces se tiende a sentar, se tiende a aterrizar, papá, de la manera como tu adolescente va a reaccionar a este tipo de conflictos emocionales, sociales y cognitivos. Y esa es la forma que a veces se va a manifestar tu adolescente dependiendo cómo haya sido su creencia. Te voy a dar tres, de alguna forma, conceptos que a lo mejor por ahí pueden a darte una orientación de qué forma a lo mejor él estuvo, ¿sí? La creencia infantil excesivamente estricta o autoritaria. Rechaza la influencia de los padres y busca apoyo o aprobación de sus padres a toda costa. Si ha habido mucho, han sido estrictamente educados, pues ellos van a tender a ser un poco más desapegados a ti porque van a buscar en otras personas lo que a lo mejor tú fuiste estrictamente, ¿no? El otro es el control psicológico ejercido por medio de técnicas de manipulación. Y esto pues es igual, tiende a ser muy conflictivo porque ya esa parte de manipulación el joven pues ya no se va a dejar porque él ya quiere su autonomía. La siguiente es la psicológicamente controladores. Es un poco muy similar a la anterior, pero en esta es ya más en esa parte manifiesta la rebeldía, papá, porque ya el joven no se va a dejar controlar por ti, porque ahora en vez de sentir que te puede obedecer ahora, ya no lo va a querer hacer, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta estos tipos de crianzas porque a lo mejor por ahí está alguno de los problemas que tienes con tu joven, ¿no? Bueno, dando lo mismo, ¿no? Y sobre todo, nunca descartemos que nuestros jóvenes, cuando existe una situación en casa familiar, alguna diferencia, alguna discusión con tu esposa o algo así, no des por sentado que no le interesa a tu joven. Al contrario, está muy interesado porque de esa forma él empieza a madurar, a crecer. Y mira, los adolescentes son sensibles al ambiente familiar. Hay que darle mucha importancia a la dinámica, a la manera como se vive en casa. No descartando que aparentemente al adolescente no le interesa. Sí le interesa, papá, sí le interesa. Y puede incluso resaltando los conceptos de la forma de crianza, tiende mucho a ser en esa parte, ¿sí? Si fue muy estricta la educación y ve eso en ti o en papá, tiende a ser parte de lo mismo y se aísla mucho, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo esto, las peleas, ser controladores o manipuladores, ¿sí? Como referencia, papá, para que veamos un poco más en el que tú y yo pasamos por esta misma etapa, ¿no?
Incluso aquí te invito, ¿no? ¿En qué momento tuviste alguna diferencia con tu papá o tu mamá, ¿no? Ve por ese lado, ¿no? Tanto tu joven como usted en este tipo de cambios, tú también pasaste en este cambio, ¿no? Vamos, mi intención es que seas más empático y entender esta parte. Ahora vamos con factores de riesgo, papá, porque aquí empieza un poco a desglosarse todo este tipo de maneras como el joven puede tender a imitar y a veces perjudicarle, ¿no? Vamos a abordar este tipo de cosas, de factores para que vayamos entendiendo un poco, ¿sale? Bueno, y vamos a definir primero qué es un factor de riesgo. Se le llama factor de riesgo a relaciones o situaciones que favorecen una conducta desadaptativa que puede ser, valga la redundancia, factor de riesgo. Ahorita las redes sociales son lo más que ellos usan, los celulares, todo lo que son redes sociales, ellos son parte de ese nuevo cambio, ¿no? Y entonces tengamos muy en cuenta que a veces las redes sociales pueden beneficiarle, pero también pueden perjudicar. Amistades que incitan el robo, factor de riesgo, claro. A veces las malas compañías tienden a declinar a los jóvenes a estar en este tipo de problemáticas. La ansiedad de pertenecer a un grupo, papá. Cuando el joven está buscando pertenecer a un club, o a algún grupo de su propia escuela, tengamos muy en cuenta porque es muy riesgoso, porque a veces incita mucho la violencia, porque igual con los pares con el que él convive, tienden a tener también muchas problemáticas y a veces ellos quieren imitar lo que hacen sus pares y hay que tener mucho en cuenta esa parte. Los problemas familiares que desencadenan confusión, enojo y depresión. Vamos, hay mucho que entender esa parte, papá. Si tú tienes alguna diferencia con mamá o que la pareja tiene que hacer acuerdos, háganlo de manera muy aparte, porque eso sí le afecta al joven y es un factor de riesgo. Créeme lo que es un factor de riesgo. ¿Sale? Sigamos adelante. Seguimos con los factores de riesgo. Las relaciones fallidas, ya sea de amistad o de noviazgo. Ahorita el joven pues empieza a tener como esa inquietud de tener una pareja, incluso una novia. Hay que tener mucho cuidado porque a veces en esa parte los jóvenes a veces inmediatamente se pueden enamorar o incluso ya no pueden tener a la pareja, ¿no? Porque a veces tienen diferencias o problemáticas. Y mucho depende, como te repito, la creencia que hayan tenido ellos. La falta de conformidad con su físico les crea muchos complejos a los jóvenes en esta etapa, sobre todo porque ellos se ven físicamente y quieren estar de alguna forma pues bien, ¿no? Tanto física y incluso emocionalmente. Vamos, es un factor muy importante de riesgo esto porque incluso pueden adquirir trastornos de falta de aceptación al grado de ser hasta anoréxicas, porque comen mucho, incluso eso les provoca muchos problemas emocionales, ¿no? Y los problemas escolares, es muy común el bullying, todo lo que hemos estado viendo últimamente en las noticias, porque pues hay muchos problemas, porque hay otros jóvenes que también tienen estos tipos de factores de riesgo que en su casa pues no han podido entender por qué pasa, ¿no? Todos estos factores de riesgo afectan, pero declinan más a la ansiedad, papá, a la confusión del adolescente en la pérdida de su identidad, ¿sí? Esto es más en la ansiedad y la confusión porque apenas van desarrollándose y vuelvo a lo que inicialmente hablamos. Están en un proceso de maduración y todo esto afecta, ¿sí? Hay que entenderlo y hay que estar ahí evaluando. Ahora hablemos de los pares y los amigos.
En esta etapa los jóvenes pasan tiempo con sus amigos, ya lo habíamos mencionado, los amigos o pares, como se le llama, y se la pasan más tiempo con sus amigos, ¿no? Pero con la familia no. ¿Y esto por qué? Mira, los amigos son individuos que al menos por el momento de esta etapa operan a un nivel conductual similar. Es lo mismo que el joven que tiene convivencia en la escuela, es lo mismo que él está pensando, lo mismo que quiere convivir. Es por eso que se tienden a dejar mucho de los padres, porque ellos se quieren estar al nivel con los que son de su edad, ¿no? Hay una manifestación de querer tomar sus propias decisiones que influyen en sus amigos y que no tengan nada con los padres porque los ven como autoridad. Es algo normal. Ellos van a estar más del tiempo con sus amigos que con los papás, porque ellos ya ven la forma de convivir con sus pares para ir formando alguna identidad. Los padres no están al mismo nivel que los hijos. La figura de autoridad de los padres tiene un nivel jerárquico en una familia tradicional. Los hijos quedan en un nivel subordinado que no en todos los casos lo aceptan por lo anterior mencionado, claro está. Y los amigos o padres representan el mismo estatus y nivel, lo que los lleva a sentirse comprendidos y aceptados, ¿sale? Siempre están en esa búsqueda de ser comprendidos y aceptados. Siguiente. Y los padres y los amigos, en el nivel de convivencia con sus amigos o el estatus favorecen la adquisición de competencias sociales, lo que con los padres o adultos hay una desigualdad, sobre todo en interacción. Hay mucha actividad que los jóvenes hacen, sobre todo en la escolar, ¿no? Tienden a estar siempre buscando socializar más con otros, porque pues es su forma de sentirse aceptados, como mencionábamos, ¿no? Los adolescentes recurren a sus pares para obtener modelos de rol, compañerismo, intimidad. Vamos a ponerlo de ejemplo, la moda, ¿no? El que ellos estén con sus pares o sus amigos muchas veces tiende a ser más en la moda porque quieren vestirse como el amigo, quieren tener los zapatos, todo eso ellos lo buscan porque están en plena adquisición de su identidad, como lo mencionaba. La influencia de los padres, aquí esto es muy importante, ¿no? Que ellos buscan esa aceptación. Alcanza su máximo entre los 12 y los 13 y declina a lo largo de la adolescencia media y tardía. 12 a 13 años buscan esa influencia con sus padres, ¿sí? En este periodo los padres se convierten en una fuente de afecto, simpatía, comprensión y guía moral. Experimentan un entorno para lograr su autonomía e independencia de los primogenitores. Sitio para fomentar relaciones íntimas que sirven como ensayos para la intimidad adulta. Está muy importante este que acabo de leer. Están en su proceso de maduración, pero a prueba y error están experimentando para esa futura etapa de adulto tener ese tipo de conocimientos de lo que ellos conviven con sus padres, ¿no? A los 13 o 14 años los adolescentes populares pueden participar en conducta levemente antisociales. Aquí es muy importante esta parte porque desde luego viene una confusión totalmente de entre lo que es bueno y lo que es malo para ellos. Y a veces al popular que ven que es muy buscado, incluso pues la parte como mencionábamos, de que ellos busquen que sean aceptados. Si esa persona tiene conflictos, es una persona incluso delictiva, se dedica a delinquir, pues si ve el joven que está un poco desorientado, que es popular, se inclina a hacer eso mismo, ¿no? Y aquí están estas partes de las malas influencias que pueden ser las drogas, el robar, como decía, para demostrar que tienen también esa identidad, ¿no? O la independencia.
Las circunstancias económicas de la familia pueden influir en el desarrollo de conductas antisociales. Vaya, hay personas que por sus escasos recursos o por sus limitados recursos tienen a ese tipo de problemáticas, porque incluso son causas de bullying, porque pues, son gente que no tiene las posibilidades que otros tienen, ¿no? Los adolescentes buscan a otros similares a ellos, educados en logros escolares, adaptación, tendencias proporcionales y antisociales. Papá, aquí hay mucho que entender, porque cuando los jóvenes buscan sus pares, tienden a buscar a unos que se parezcan a lo que tienen, tanto en el estatus económico o en la forma, hasta incluso de cómo hablan y hasta cómo se visten. Pero si aquí hay un factor económico, los que en alguna forma tienen este tipo de dificultades económicas, no muchas veces son aceptados por sus pares, porque los ven de diferente forma, y aquí detona mucho el bullying, ¿sí? Bueno, aquí hay algo bastante positivo dentro de todos estos conceptos que he estado mencionando. La influencia de los pares, y aquí me dice, si hay una combinación de creencia amorosa y participativa, puede disminuir la delincuencia y disuadir a los adolescentes de desalentar la asociación con los padres con comportamientos desviados. Si hay una armonía en casa, hay una convivencia, hay amor, va a pasar por estos cambios tu joven, pero va a ser un poco menos este tipo de cambio, de proceso de maduración que pueda generar conflictos, ¿sí? Aquí, como lo dice, ya no podrán ser incluso influenciados por las personas que puedan delinquir, porque los pueden incluir, porque ellos se sienten seguros de sí mismos, de quienes son, porque en casa encontraron lo que vieron con sus papás, ¿no? Una buena influencia con papá y mamá. Ahora vamos a entrar a la parte escolar. Dice, la escuela es una experiencia esencial de la vida del adolescente. Todos los papás que tienen posibilidades de mandar a sus hijos a escuelas a estudiar, a formarse, pues aquí van a empezar a experimentar, como les decía, la convivencia con sus pares, con otros, porque pues hay muchas personas, muchos jóvenes que son iguales a ellos, ¿no? Aquí va a haber oportunidad de aprender información y dominar nuevas habilidades y reafirmar viejas habilidades, como el deporte, como otras actividades, el arte, ¿no? También explorar opciones vocacionales y de estar con amigos. Van aquí en ese proceso de maduración adquiriendo conocimientos para ver qué tipo de vocación se van a dedicar, ¿no? Bueno, sin embargo, para algunos adolescentes la escuela no es una oportunidad, sino un obstáculo en su camino hacia la adultez. Son procesos complicados. Dice, en México, dice aquí, 3 de cada 10 adolescentes de 15 y 17 años no asisten a la escuela, ya sea por falta de recursos, ya sea por falta de que no está cerca de algún lugar donde hay una escuela, y pues la pobreza, ¿no? Ahora, dentro del aprovechamiento escolar, hablamos que el nivel socioeconómico y la naturaleza del ambiente en el hogar influyen en el aprovechamiento, ¿sí? Son cosas que tienen que tomar en cuenta, pues, porque a veces estos factores ayudan mucho a que él pueda ser un buen estudiante, ¿no? La calidad de instructor escolar en la escuela, digamos, la cultura de la escuela, también actividades extracurriculares que mantienen ocupados. Normalmente los profesores, cuando les dan trabajos, no nada más, bueno, es tan importante todo lo que les enseñan en la clase, pero también les fomentan que tengan responsabilidades fuera de clase para que se vaya haciendo algo importante en ellos y que los comprometa más y que estén ocupados, por así decirlo, ¿no? Para que ellos tomen más responsabilidad de lo decíamos, de su orientación vocacional, ¿no? Y aquí vamos en el área vocacional. La educación vocacional incluye la capacidad y la personalidad del adolescente, la escolaridad, los antecedentes socioeconómicos y
técnicos del consejo de los orientadores vocacionales y las experiencias de vida. Los valores de los padres acerca de sus logros académicos influyen mucho. Donde el joven se desarrolle, donde se desenvuelve en su vocación, papá, todos estos factores van a influir mucho para que él tenga una convicción de qué es lo que va a elegir para ser un profesionista. Hay que tomar mucho en cuenta también como padres que debemos motivarlos y apoyarlos para que ellos tomen de manera asertiva lo que pueden ser en su edad adulta. Y vamos a concluir con esta presentación con una frase que dijo Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y aquí te voy a confrontar, papá, digo, de todo esto que aprendiste. Papá, ¿qué acciones vas a tomar para apoyar más a tu adolescente? ¿Sí? Ya es algo que tú vas a tomar en cuenta y que te lo llevas para ver en qué todo lo que yo te presenté te puedes apoyar para salir de esas dudas y desde luego, más que ver en esta etapa de tu adolescente que está en cambios emocionales, cognitivos, sociales, ¿qué va a ser lo que tú vas a aportar para que puedas apoyar a tu adolescente y él pueda ser una persona que tenga un proceso de maduración más armónico dentro del círculo familiar? Bueno, gracias y concluyo con esta presentación.